En este video vamos a mostrar cómo actualizar el disco duro de un disco duro mecánico a un disco duro de estado sólido. Para este caso lo vamos a actualizar porque si notamos aquí en rendimiento del sistema, en el administrador de tareas, el disco duro está a un consumo o está ocupándose mucho, está en un 99% ocupado. Este es un disco duro, un HDD, y ellos pues se ponen lentos con el tiempo. Vamos a reemplazarlo por un nuevo disco duro de estado sólido, tecnología SATA, de 240 GB. Lo interesante aquí es que si miramos por ejemplo el administrador de discos, vamos a abrir por acá el administrador de discos. Este es un disco duro, esperar que abra, como les decía está un poco lento. Este es un disco duro de 931 GB, o sea de 1 TB. Y vamos a realizar la configuración que sea necesaria para que el sistema quede en este disco duro de 240 GB. Vamos ahora a continuar con la vista del equipo. Para iniciar el proceso lo que vamos a hacer es que vamos a desarmar el equipo y vamos a extraer el disco duro para colocarlo para colocar los dos discos duros en otro equipo y así realizar la clonación. Entonces vamos para el proceso. Bueno, después de quitar el disco duro del equipo original, vamos a realizar la clonación. Para eso conecté el disco duro al equipo. Vamos a ver un momento en el administrador de discos que se muestre la información de los discos duros. Aquí encontramos el disco duro 1, el disco duro de 931 GB, el disco duro 2 es un disco duro desconocido, no ha sido inicializado, ¿sí? Y este es en el que vamos a clonar la información del primer disco duro, o sea, del disco duro mecánico. En el disco duro 2 vamos a clonar la información del disco duro mecánico. Para este proceso vamos a utilizar este software que se llama Macrium Reflect. Aquí le decimos que sí. Él analiza los discos duros que se encuentran conectados en el equipo y me muestra tres dispositivos. El dispositivo número 1 es el disco duro local. El dispositivo número 2 es el disco duro que vamos a hacer la clonación. Y el disco 3 es el disco duro de estado sólido. Entonces voy a seleccionar aquí. Voy a elegir la opción clonar este disco. Ahora, resulta que el disco número 2 es de 931 GB. O sea, tiene una capacidad mayor que el disco duro al cual vamos a clonar. Entonces debemos hacer una configuración, la voy a explicar. En este paso vamos a elegir cuál es el disco duro a clonar. Sería el disco duro 3. Entonces ya aquí tengo el disco duro 2, que es el disco duro el tipo HDD, y el disco duro 3, que es el disco duro de estado sólido. Vamos a ir pasando, así arrastrando simplemente las particiones. Voy a pasar esta, que es una partición primaria. Voy a pasar esta que está aquí. Vamos a pasar esta partición número 3. Dice que es una partición de
146 GB. Y vamos a pasar esta es una partición, me imagino que esta es la partición de recuperación. Y por último vamos a pasar esta que está acá. El software automáticamente ha, digamos, redistribuido el espacio del disco duro para que las particiones, digamos, que quedaran intactas. En este momento tenemos el disco duro de estado sólido con las particiones provenientes del disco duro mecánico. Una primera partición de 128 MB, una segunda partición de 100 MB, una tercera partición, que esta debe ser la partición de los datos, de 145 GB, otra partición de 518 GB y por último tenemos una partición de 784 GB, pero que esta parece que es de puros datos. Estamos solamente utilizando 76 GB. Bueno, listo. Con esta configuración que tenemos acá, podemos dar clic en siguiente. Damos clic nuevamente en siguiente. Aquí nos va a decir cuáles son los cambios que se van a realizar. Y damos clic en finalizar. En este momento me dice que si yo deseo realizar el backup de forma inmediata, voy a dejar marcada esta casilla. Y también me pregunta que si quiero guardar esta clonación. Yo le voy a decir que no me interesa guardarla, y le damos OK. Este proceso va a demorar un ratico, así que yo voy a ir adelantando el proceso para que no se muestre la totalidad. El tiempo, digamos, de copiado va a depender de la cantidad de datos que tenga el disco duro origen y la velocidad de las conexiones que tengamos en el equipo. O sea, depende de varios factores, ¿no? Entonces, digamos que aquí voy a adelantar un poco el video para luego mostrar el resultado final. Bueno, ya aquí finalizó la clonación del disco. Vamos a salir de Macrium Reflect y desconectamos los discos duros. Regresamos acá y ahora vamos a colocar regresamos ahora acá, vamos a instalar el disco duro. Ya con el resultado de la clonación, vamos a ver cómo nos va. Bueno, ya aquí instalamos el disco duro SSD. Vamos a fijarnos aquí, ahí dice disco 0 SSD. Y si se fijan, la diferencia con relación a la medición anterior, estoy en el administrador de tareas, el disco duro C tiene un uso muy pequeño. En este momento la CPU tiene un uso bastante alto
está realizando algunas actualizaciones, la memoria tiene buen uso, está en el 38%, y el disco duro, aunque el equipo está trabajando, se mantiene en un nivel muy bajo de ocupación. Con estos pasos realizamos entonces la actualización de este equipo. Muchas gracias y eso es todo por hoy.